En el gran teatro de la historia de la moda, donde cada pliegue de tela esconde un secreto y cada accesorio encierra una revolución, existe un personaje tan extraordinario que desafía toda lógica, toda gravedad y toda convención. Un zapato que no se contentaba con calzar pies, quería elevar almas, desafiar códigos sociales y redefinir el mismo concepto de poder. Bienvenidos a un episodio monumental, la historia épica del Chapín. Esto no era un calzado, era arquitectura ambulatoria, una estructura móvil que convirtió a las mujeres en torres vivientes de ambición, elegancia y puro teatro social. Imaginen un accesorio tan radical que podía alcanzar alturas de medio metro, tan lujoso que estaba forrado en oro y plata, y tan poderoso que definía tu lugar en el mundo con una sola mirada. Esta es la crónica completa y definitiva del calzado más audaz de la historia, un invento veneciano que transformó las calles en pasarelas y el simple acto de caminar en la más compleja declaración de estatus. ¿Listos para ascender a los cielos de la moda renacentista? Acomódense, porque este viaje será vertiginoso. Esta travesía comienza en el corazón mismo del esplendor, la Venecia del siglo XV, la Serenísima República, una ciudad que no era solo una urbe, sino el epicentro neurálgico del mundo conocido, el cruce de caminos definitivo entre Oriente y Occidente, el lugar donde el lujo era una religión, el comercio una liturgia y la apariencia un lenguaje codificado. En este laboratorio de opulencia sin precedentes, en este crisol de ambiciones, nació el Chapín, pero su origen, debemos decirlo, es mucho más prosaico y terrenal de lo que su glamour final sugiere. Surge de la necesidad más básica, la de la protección y la higiene. Los historiadores de la moda rastrean su linaje hasta los suecos de baño, utilizados en Turquía y en los baños públicos venecianos, diseñados con una función utilitaria clara, proteger los pies descalzos y, crucialmente, las valiosas y voluminosas vestimentas de la humedad omnipresente, el agua estancada y los desechos de las calles. Sin embargo, lo que comenzó como una solución práctica y casi vulgar, el ingenio, la vanidad y el genio comercial veneciano lo transformaron en la más sublime expresión de arte aplicado. Artesanos especializados, auténticos escultores de la madera y el corcho, comenzaron a tallar plataformas de corcho o de madera de aliso, materiales notablemente ligeros, pero increíblemente resistentes, y las convirtieron en lienzos tridimensionales para el lujo más exquisito y calculado. Las recubrían con las telas más preciadas y costosas del momento, terciopelo carmesí traído de Oriente, brocados de oro y plata tejidos en los telares de Florencia y Génova, sedas adamascadas bordadas con hilos de plata, perlas finas e incluso piedras semipreciosas, y pieles exóticas como armiño o marta cebellina para el forro interior. La altura no era un mero capricho estético, era un código social inequívoco, un semáforo de riqueza. Cuanto más alto el Chapín, más elevado literal y metafóricamente el estatus de su portadora. Algunos ejemplares conservados con reverencia en museos como el Victoria y Albert de Londres alcanzaron alturas prodigiosas y casi absurdas, de hasta 50 centímetros, literalmente elevando a la mujer por encima de la plebe y transformando su silueta en una torre de riqueza móvil, en un monumento de artificio. En una sociedad estamental donde el linaje, la sangre y la riqueza lo definían todo, el Chapín era el marcador social definitivo. Ver a una mujer deslizándose, o más bien tambaleándose, sobre chapines altos, era saber, sin lugar a dudas, que se estaba en presencia de la élite, de la crema de la sociedad. Pero el diseño de Chapín era tan complejo, tan estratificado como su simbología. Era una herramienta de ingeniería social, con múltiples capas de significado y función, una verdadera navaja suiza del estatus. En una época donde un solo vestido de corte, confeccionado con brocado de oro y forrado de seda, podía costar más que una casa entera de un campesino, el Chapín era, ante todo, una inversión de protección pragmática. Las calles, incluso en la opulenta Venecia, eran un campo de batalla de aguas residuales, desechos animales, barro y todo tipo de inmundicias. La plataforma elevaba estos tesoros textiles, con faldas y sayas que a menudo arrastraban varios metros de tela invaluable, manteniéndolos impolutos, inmaculados y por tanto preservando su valor astronómico. Era una extensión del propio guardainfante, protegiendo la fortuna que se cargaba puesta. Aquí radica una de sus paradojas más geniales y estudiadas. Caminar con chapines era una actuación constante, una coreografía de equilibrio precario y estudiada torpeza. Ese andar vacilante, titubeante, inseguro, obligaba a la mujer a apoyarse invariablemente en sus sirvientas o de manera crucial y estratégica en el brazo firme de un acompañante masculino. Esta dependencia física forzada se interpretaba en el estricto código cultural de la época como una delicada fragilidad,
una feminidad supremamente deseable y seductora. La mujer se convertía en una damisela en aparente estrés, un ideal romántico que escondía una realidad de mucho poder social. Era un espectáculo de vulnerabilidad que escondía una fortaleza de posición. Oculto bajo los volúmenes monumentales de las faldas renacentistas y los guardainfantes, el chapín era el gran secreto, el motor de la fantasía. Funcionaba como un generador de misterios. Un hombre, un admirador, nunca podía estar seguro de la estatura real, la conflexión física, la proporción de las piernas o incluso la edad verdadera de una mujer hasta el momento de la máxima intimidad o del baile, donde las faldas podían levantarse ligeramente. Este velo de misterio añadía un potentísimo elemento de sorpresa, deseo y fantasía erótica. Era la promesa de una revelación, el coqueteo supremo. Existen teorías que sugieren que, en algunos contextos muy específicos, los chapines podían actuar como un ecualizador. Si una mujer era de baja estatura, la plataforma le permitía igualarse a las demás, o incluso superarlas. Pero, por supuesto, esta igualación era solo física y superficial, pues solo las más ricas podían permitirse las plataformas más altas y lujosas, acentuando así, de nuevo, la diferencia de clase. La moda de este tipo de calzados, como toda tendencia nacida en la poderosa y mimética Venecia, se propagó como un reguero de pólvora por las cortes europeas, adaptándose sutilmente a cada cultura y sensibilidad. En España, durante los siglos de oro, se popularizaron enormemente los chapines de alcurnia o chapines de tornillo, a menudo forrados con las pieles más finas y oscurecidas con colores profundos y severos como el negro, el granate oscuro o el verde botella, siguiendo la estética de la austeridad barroca y la solemnidad de la corte española. En Inglaterra tienen referencias de su uso, aunque quizás menos extremo que en Italia. Sin embargo, tanta extravagancia, tanto simbolismo y tanta visibilidad no pasaron desapercibidas para los moralistas, los críticos sociales y los satíricos de la época. Predicadores desde el púlpito y escritores del escenario, como el gran Lope de Vega, en obras como La Dorotea, arremetieron contra ellos con ferocidad bíblica. Los tacharon de instrumento de vanidad pecaminosa, un despilfarro obsceno de recursos que podrían alimentar a los pobres durante meses, y un peligro tangible para la salud física, moral y espiritual. Se les acusaba formalmente de causar malformaciones en los pies, juanetes, dedos martillo, esguinces graves, caídas humillantes, problemas de espalda e incluso abortos por el trauma de los tropezones. Estas críticas hay que leerlas entre líneas, no eran solo sobre estética o moda, reflejaban una ansiedad creciente sobre el poder, la visibilidad, la agencia y el gasto excesivo de la aristocracia, y sobre cómo la moda, en manos de las mujeres, podía utilizarse como un arma para desafiar, confundir y satirizar el orden social establecido. El chapín se convirtió en un campo de batalla cultural. Su declive comenzó a gestarse lentamente a finales del siglo XVII y principios del XVIII. Impulsado por un cambio de paradigma filosófico, social y estético, la ilustración, con su énfasis en la razón, la neutralidad, la comodidad y la practicidad, chocaba frontalmente con el artificio extremo, la incomodidad calculada y la ostentación descarada que representaban los chapines. Las siluetas de la moda, tanto masculina como femenina, se volvieron más fluidas, menos rígidas. Con su exageración monumental y su teatralidad obvia, quedó relegado a los armarios de la historia, a las colecciones de curiosidades y la recuerdo de un pasado percibido como excesivo y bárbaro. Pero su legado, les aseguro, es tan alto, tan profundo y tan perdurable como sus plataformas más extremas. Son, sin lugar a dudas, los antepasados directos genéticos, los patriarcas fundadores de todas las plataformas y alzas que han venido después. Sentaron un precedente audaz, imborrable y revolucionario, la idea radical de que el calzado podía ser escultura, arquitectura portátil, una declaración de identidad, poder, rebeldía y arte, que trascendía por completo su mera función utilitaria de proteger el pie. Su espíritu transgresor, su desafío a la norma y a la comodidad resuena con una fuerza abrumadora siglos después. El chapín demostró por primera vez, de manera tan radical y exitosa, que la moda no tiene por qué ser práctica o cómoda. Puede ser puro teatro, performance, fantasía y provocación, un vehículo poderosísimo para desafiar las limitaciones físicas del cuerpo. Los convencionalismos sociales y las expectativas de género fueron, en esencia, mucho más que un capricho efímero de la moda renacentista. Fueron un dispositivo de comunicación no verbal, increíblemente sofisticado y eficaz en una sociedad obsesionada por la jerarquía y las apariencias. Encarnaban la paradoja más fascinante y moderna, otorgaban un inmenso poder social, visibilidad y agencia, al mismo tiempo que restringían físicamente, sometían y complicaban la vida de la portadora. Eran una atalaya, una torre de marfil desde la cual las mujeres de la élite
podían mirar por encima del hombro al mundo, proclamando su riqueza, su gusto, su importancia y su pertenencia a una esfera superior, sin necesidad de pronunciar una sola palabra. Era poder en su forma más pura y elegante. Hoy, los pocos ejemplares que sobreviven, custodiados como reliquias en los museos más importantes del mundo, nos quedan como testimonios exquisitos, casi surrealistas, de una época donde la moda era un arte radical, un campo de batalla donde se libraban guerras sociales silenciosas pero feroces. Nos recuerdan una verdad incómoda, pero profundamente seductora, que a veces, para elevarse en la sociedad, para ser visto, recordado y temido, primero hay que elevarse físicamente del suelo, hay que construir la propia altura, sin importar lo incómodo, lo peligroso, lo costoso o lo absurdo que pueda llegar a ser el viaje. Pero esperen, la historia de Chapín no termina en los palacios europeos. Tiene un capítulo transatlántico, una segunda vida tan fascinante como inesperada, que conecta las callejuelas de Venecia con las empedradas calles de la antigua Guatemala. ¿Sabían que este zapato extravagante, este artefacto de la vanidad renacentista, es el responsable directo y etimológico de que a los guatemaltecos se les llame cariñosamente chapines? Es una de esas curiosidades históricas maravillosas que parecen ficción, pero son absolutamente reales. Cuando los conquistadores y colonos españoles llevaron sus costumbres, sus modas y sus armarios a las Américas, los chapines, como un símbolo más de estatus europeo, cruzaron el Atlántico. Llegaron a la antigua Santiago de Guatemala, hoy la magnífica Antigua Guatemala. Los españoles peninsulares, los recién llegados, aquellos que querían marcar su diferencia y su superioridad, lucían este calzado alto y ostentoso, tambaleándose de manera casi cómica sobre las calles empedradas e irregulares de la ciudad colonial. Su andar torpe, afectado y poco natural, acompañado por el sonido característico chap chap que producían las plataformas de corcho contra la piedra, les valió el apodo burlón y despectivo de chapines por parte de la población local, tanto criolla como indígena. Era una manera de señalar su afectación, su vanidad y su torpeza para adaptarse al nuevo terreno. Con el tiempo, a lo largo del periodo colonial, el término se fue arraigando, pero he aquí el giro más interesante de la historia. Tras la independencia de España en el siglo XIX, el término comenzó a perder su connotación negativa y burlona. Los propios habitantes de la capital, los criollos y mestizos guatemaltecos, comenzaron a adoptarlo y a reapropiárselo con un sentido de orgullo local e identidad emergente. Lo que una vez fue un mote para señalar al foráneo vanidoso, se transformó en un gentilicio cariñoso, en un símbolo de identidad nacional y capitalina. De un zapato ridículo y extranjero nació, por pura evolución del lenguaje y la cultura, un apodo lleno de orgullo y pertenencia. La historia siempre nos da giros poéticos e increíbles. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete al canal para más contenido como este y déjame en los comentarios. ¿Conociste sobre los chapines? ¿Te gustaría que habláramos de otros hechos o figuras de la cultura en general y su curiosidad respecto a sus calzados? Esto es Pisadas Perfectas, y esta fue una historia que acaba de un zapato, pero deja una huella inmensa en la historia. Nos vemos en el próximo video. Adiós.